Hola, soy María José y hoy no podía dejar de hacer este vídeo, aunque tenga los ojos más chuchurreos que nunca, porque realmente no, ayer por la tarde fue cuando me operé de este. Pero para mí es un día que me recuerda mucho a mi infancia, me recuerda mucho a mis padres y entonces tenía que hacerlo, porque hoy es la fiesta grande del barrio de Santa Eulalia en Murcia. Mi padre empezó a trabajar en su taller de motos de joven, ahí donde empezó él a ganarse su dinero, en una calle que se llama calle Mariano Vergara, que era un callejón, y él empezó ahí arreglando motos, porque realmente en esa época no había coche en Murcia. Era muy raro que la gente tuviera coches. Entonces, hasta los párrocos que mandaban mucho, hasta los abogados, que mi padre tenía varios conocidos, así más amistad y tal. Y los policías, cualquier persona que tuviera algo adquisitivo, no tenía la bici, tenía la moto. Y mi padre era el que sabía arreglar las motos, con lo cual, pues Murcia era un pueblecillo. Os estoy hablando, pues claro, yo nací en el 59, pues mi padre estaba soltero, pues imaginaros. Es decir, la época pues, después de cuando España se estaba empezando, después de la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, se estaba empezando a medio salir, ¿no? Entonces lo digo por esto porque lo relaciono mucho con mi padre, porque aunque después fue nuestra casa la que tuvimos allí y éramos de la parroquia de Santa Eulalia, el que primero me llevó a la imposición de las velas con mi madre, claro, pero era el que más le divertía y más conocía, ¿no? Fue mi padre el que me explicó y el que me hizo, fíjate, si mi hermana no había nacido, y mi hermana nació cuando yo tenía 6 años, y me hizo ver lo que era las fiestas de Santa Eulalia. Bueno, yo me quedé enamoradísima de aquello, porque había... Es que hoy, claro, cuentas esto y la gente dice, pero bueno, ¿qué estás contando? ¿Qué estás contando? ¿Qué? Pues sí, había feria, había un puesto con caballitos que te podían montar. Había puestos donde vendían cascaruja. Cascaruja se le dice aquí en Murcia a los frutos secos con cáscara. Es decir, teníamos los cacahuetes que se le llamaban avellanas, pero con su cáscara. La avellana fina, también con su cáscara, que es lo que se conoce por avellanas. Uh, Estorrados, que eran los garbanzos tostados también, que como te tocara uno duro, no veas. Torrao, almendras, que también llevaban la cáscara, las almendras, es decir, que no os creáis, aquello era todo con cáscara, lo bruto, y te lo daban en una bolsa de estas de papel, eso de plástico, tampoco, ¿eh? tampoco recuerdo yo lo del plástico. En fin, que me acuerdo que me dijo mi padre, mira, vas a probar el palmito, que las echa tanto en las ensaladas, y que yo lo en conserva. Y él con tanta ilusión, que el palmito es de la palmera, es el corazón y está muy blandico, no sé cómo, no sé cuánto. Yo probé aquello, eran trocicos, lo tenían en trocicos blancos. Y claro, como niña me, no me chocó mucho, solo pasé a él, ¿no? Y, y luego lo que para mí era un festival y lo que yo más quería es que me compraran el puro. El puro era así de largo y lo siguen vendiendo igual, ¿eh? De caramelo rojo y con un papel de estos de seda blanco en la punta para que lo pudieras coger. Pues aquello era chupar y el puro no se acababa, pues como los hombres que fuman el puro lo apagan y luego siguen, pues esto era igual, porque que dejaba el puro en un vaso y luego pues a la mañana siguiente seguía, cuando te apetecía seguía, pero de verdad qué sabor más rico del caramelo. Yo no sé quién lo hará y si lo seguirán haciendo, pero estaba riquísimo. Luego había unas pelotas que te las ponías aquí en el dedo, el elástico, y las pelotas eran como las de tenis, pero no eran también todas de plástico. Y empezaba ¡bumba! Como el yo-yo, dando pelotazos a todo el que pillabas. En la espada donde pillabas. Mi padre me decía, no, tú
no vayas nunca sola. Si vas alguna vez, ve con amigas y tal, llevar cuidado, que hay muchos que son muy gamberros y si les da por tirarle a las chicas con la pelota, claro, él ya lo sabría, porque les daban para el culo, les daban para levantar la falda, mil cosas que ese día pues se permitía, entre comillas, ¿no? Porque enseguida había algún guardia cercano al que te podías, por decir, al que te podías acercar. Bueno, pues la otra parte estaban los rollicos que hacían las mujeres y vendían, los rollicos de San Blas, que iban ensartados en una cuerda. Y luego, sobre todo, comprarte el San Blas, que era un poco caro. Y pues, creo que me lo compraron una vez o dos, que es de barro y está hecho con la forma de un San Blas, y ahí pues tú te lo colgabas con tu cordón y lo vendían de más precio, menos precio, según fuera el cordón y el pompón que le colgaba al dichoso San Blas, que lo siguen vendiendo, que dicen que luego eso te protege, no sé qué, no sé cuántos, pues cosas, ya te digo, que vienen del medievo. Es decir, son cosas que vienen del medievo. Pero ya os digo, yo creo que tuve un San Blas solo. Bueno, hoy día lo pienso y no era tan caro, pero mis padres miraban el céntimo, sí, pero el palmito lo probé y mi puro también. Montarme los caballitos, eso ya no lo recuerdo. Y luego, pues esta fiesta, el por qué tiene tanta importancia, porque la gente iba a ponerse las velas de San Blas, para que te protegiera durante todo el año de coger males de garganta o ahogamientos en los niños. Entonces venía toda la huerta, todo lo que era la ciudad de Murcia, que era muy pequeña, y esto que estoy hablando es el centro de Murcia, la parte antigua de Murcia. Venían a llevar a sus hijos a que le pusieran las velas. ¿Cómo te ponían las velas? Pues te las ponían, las cruzaban en aspa y te las ponían así como en el cuello, ¿no? Y bueno, las cruzaban, lo hacen, yo hablo en pasado, pero esto se sigue haciendo igual, es una fiesta que se ha quedado ahí en el medievo. Pues, y nada, y tenías esa fe de que San Blas te iba a proteger. Hoy realmente no es San Blas, hoy es la Candelaria, que también se celebra. Y la Candelaria, una curiosidad, igual que San Blas, son obra del escultor Salcillo, que es un escultor murciano de origen italiano que trajo todo el esplendor del barroco a Murcia. Entonces merece la pena venir a Murcia solamente por su museo. Pero bueno, en esta iglesia de Santa Eulalia se conserva la candelera, pero lo que es solamente la cara, y San Blas, obra de Salcillo. Lo demás no es obra de Salcillo. El resto del cuerpo de la Virgen, porque con la guerra civil y todas las historias, el caso es que solo queda de Salcillo lo que es la cara, una cara preciosa. Bueno, pues decía esto porque este día 2 me coincidió con que este día era la presentación de la Virgen María en el templo, pasados los 40 días del nacimiento del niño Jesús, la purificación, y yo pues también quise, ese día era un día que yo podía acercarme. Fui con mis niños a comer a casa de mi madre, que vivían en Puerta de Orihuela, y fui a acercarme a presentar a mi niño a la Virgen. No recuerdo cuál de ellos era, los tres, pero bueno, fui. Y lo que sí que recuerdo bien, que cuando llegué a mi casa, bueno, ya habíamos comido, esto lo hice temprano, antes de comer, sobre la 1:30 o así. Yo me iba a las 3 menos cuarto al trabajo, maestra, entraba a trabajar a las 3, y de pronto empezó la mecedora a hacer zum, zum, zum. Yo vi a mi madre que se cogió del pecho, yo creo que le daba un infarto, asustadísima. En la cuna, uno de los niños, otro lo tenía sentado, no se me olvidará. En ese momento a mí no se me ocurrió ninguna medida de protección, de ponernos en este sitio y el otro. Me quedé paralizada
paralizada. Con todo lo que uno sabe, en ese momento me quedé paralizada, porque el edificio realmente se bamboleaba. Mis padres vivían en un sexto. Bueno, no pasó nada. El edificio se bamboleaba precisamente, eso es lo que hizo que sus cimientos, esa flexibilidad, no hubo ningún daño en la ciudad, ningún daño, y el terremoto fue de 3,80 creo, y muy, muy cercano. Entonces, eso es un recuerdo que tengo, ¿no? También ahí vivo en la memoria. Y también el por qué San Blas, que es mañana día 3, San Blas. Yo siempre llevo la garganta protegida porque tengo, no sé si ha sido por mi tanto hablar de maestra, siempre he tenido que llevar la garganta protegida. Pero bueno, yo hoy si no fuera me acercaría a que San Blas hacer la imposición de las velas, pero no, me quedo en casa, mejor, más prudente quedarme en casa. ¿Y por qué San Blas? Cuando yo he dicho que en Puerta Orihuela, donde mis padres tienen la casa, Alfonso X el Sabio, en su afán en la reconquista, por recuperar Murcia, que realmente Murcia fue un gran bastión de los musulmanes, que por aquí realmente estuvieron 8 siglos, entraron también por aquí. Pues en recuperar Murcia él no podía. Entonces llamó a su suegro, Jaime I el Conquistador, que entró por la Puerta de Orihuela, que está donde está Santa Eulalia. Y cuando entró, pues el 3 de febrero, es decir, mañana, día de San Blas, ya la gente iba a rezarle a San Blas, que San Blas era un obispo procedente de Turquía, que era médico y se dedicaba a curar. Y como era cristiano, pues dicen que incluso dentro de la celda, pues la gente se asomaba un ventanuco allá en Turquía, que entonces no era Turquía, y él sanaba a la gente, incluso a animales. Pues en fin, de ahí viene el rezarle a San Blas, porque resulta que pasados los años, hubo una peste en la garganta, no sé realmente si sería difteria o qué enfermedad hubo, que se contagió mucho, murieron muchísimos niños, muchísima gente, y entonces la gente se empezó a acordar más de la fiesta de San Blas, que era el día 3, y era el día en que para el cristianismo Jaime I había entrado en Murcia y había ayudado a Alfonso X el Sabio. Entonces, pues ya la imagen de San Blas pues empezó a recobrar más interés. Luego, como vino esta época de la desamortización de los bienes de la Iglesia, desamortización de Mendizábal, hoy día ocupa el Museo de Bellas Artes de Murcia y el Colegio Andrés Vaquero lo que era el solar del convento de los Trinitarios, donde estaba la imagen de San Blas, donde la gente iba a rezar, y pasó a la iglesia de Santa Eulalia, donde actualmente la gente va a rezarle a San Blas. Esa talla, como he dicho antes, merece la pena visitarla, aunque solo sea por la parte cultural. La iglesia igual es una iglesia de un barroco rococó. Es decir, todo eso es que se ha ido modificando con la historia, porque antes era una ermita lo que había, ¿no? Y lo bonito es que, a pesar de los siglos que han pasado, esa tradición se haya mantenido, el ir a que te pongan las velas de San Blas para evitar los ahogamientos, cómo se ha ido manteniendo dentro del barrio, de los pocos barrios antiguos que quedan en Murcia con sus tradiciones, sea el barrio de Santa Eulalia, y quede como un resquicio de otra época, y siguen haciendo lo mismo, la cascaruja, los puros de caramelo, los rollicos de San Blas, los San Blases, que es colocarte San Blas, todo sigue. Entonces es un barrio que conserva una vida tremenda, una vida universitaria tremenda, y merece la pena el visitarlo. Yo hoy me quedo con las ganas, pero ¿qué le vamos a hacer? Otro año será. Un besito.